Seguimos en la mesa de este miércoles 28. Estamos con Teresa Herrera, la rioplatense, Juan Gavito, Gabriel Mazarovich y Daniel Superviel. El senador nacionalista Jorge Larrañaga acusó al Frente Amplio de exacerbar la división entre los uruguayos y llamó a construir un proyecto post-frentista. En una columna que difundió este fin de semana la página web de Alianza Nacional, Larrañaga aseguró que el oficialismo ha construido un discurso en base a una tríada de mentiras. La mentira ética, que es la que dice que todos los de un lado son los buenos y por supuesto que todos los adversarios somos malos. La mentira fundacional, que es aquella a partir de la cual parecería que Uruguay hubiera nacido el 1 de marzo de 2005. Y la mentira histórica, en donde el pasado se acomoda a los intereses de la mayoría que gobierna. Además aseguró que el Frente Amplio muestra un desdén republicano al excluir del presupuesto al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas o a la Corte Electoral. En el texto, que también se publicó a página entera en el diario El País, Larrañaga llamó a construir desde ya un proyecto superador del Frente Amplio con una misión reparadora y reconstructiva. ¿Cómo vieron esta jugada de Larrañaga? ¿Quién empieza? Yo Juan. puedo empezar Dale. Diciendo que, sin ser un votante de Larrañaga en la interna, suscribo 100% lo que dice Larrañaga en ese editorial, porque es como lo vemos los que no somos del Frente, en el sentido de cómo sentimos que nos trata el Frente. Quiero decir que esto no abarca a la totalidad de los votantes frente amplistas, pero sí de los que han sido operadores políticos. Yo agregaría algo más. Esto arrancó hace tiempo, arrancó en el carnaval, arrancó en las pintadas, arrancó en las caricaturas, arrancó en los comentarios off the record de los profesores en aula. De modo que esa división entre buenos y malos efectivamente existe. Ahora bien, hay una cosa que no dice claramente Larrañaga, aunque está para mí implícita, es que hay otra división, otra fractura más profunda, que no es la política, sino que es la social. Es decir, entre la gente que está en la formalidad y está informada y está interesada en participar, y la gente que está por fuera y que es muy fácil de manipular y de llevar a los bandazos, que hoy está apoyando esto que se llama Frente Amplio, mañana podrá apoyar a cualquier figura emergente o a cualquier alternativa, como hemos visto que está pasando en otros países de Latinoamérica, y eso es muy grave. Y por último quiero decir que si la alternativa a construir es una alternativa exclusivamente política, bueno, el riesgo es caer en la antítesis de lo que Larrañaga critica. Es decir, nosotros no podemos pensar en una alternativa que excluya al frentismo y que solo ensalce al Partido Nacional, por ejemplo, ni menos a los partidos fundacionales. Quiere decir que tendríamos que estar hablando de una cosa nueva y diferente, pero verdaderamente inclusiva, y quizá el punto de partida sea por áreas, por ejemplo en el caso de la educación o por ejemplo en el caso de la seguridad, poniéndonos de acuerdo sobre cosas concretas que la sociedad uruguaya esté esperando. ¿Cómo lo viste tú desde el otro lado, Gabriel? Bueno, yo creo que ha habido dos columnas importantes en estos últimos días. Las dos en El País, que es el intelectual orgánico de la derecha uruguaya, ¿no? En términos gramscianos. Lo digo porque yo estoy más de acuerdo con la columna de Luis Alberto Lacalle que con la de Larrañaga, ¿no? Creo que tiene más profundidad la columna de Luis Alberto Lacalle. Luis Alberto Lacalle, Lacalle sí, padre. Sí, Lacalle papá. Que escribió... creo que influenciado por alguna persona que supo participar de estas mesas, porque tuvimos esa discusión exactamente así en esta tertulia sobre... ¿A quién estás aludiendo? A Francisco Fay Garicó. Porque lo pone en su libro y tiene mucho que ver. No digo que Lacalle tiene mucha capacidad intelectual para escribir él solo la columna, lo que digo que tiene que ver mucho con esas ideas. Él plantea el tema de la concepción gramsciana de la izquierda, de la penetración cultural de la izquierda. Creo que equivocadamente dice que la izquierda es hegemónica. La izquierda no es hegemónica en Uruguay. Pero él plantea eso y dice que hasta que no se destruya la unidad del PIT-CNT, que fue donde empezó todo, ¿no? Que él califica de brazo, que el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT. Antes era al revés, el PIT-CNT era el brazo sindical del Frente Amplio, pero ahora es al revés, según él. Mientras no se destruya la unidad de los trabajadores y no se erosione la unidad del Frente Amplio, no hay esperanza para nadie y hay que dar un debate cultural, ideológico y gramsciano. Creo que va, desde el punto de vista de él,
en una profundidad bastante más grande que la de Larrañaga. Bueno, y estoy de acuerdo con él. Interrupción. Los ejemplos que yo daba, sin hablar en difícil y sin nombrar a Gramsci, refieren a eso. Por eso digo, en ese sentido me parece que la calle va más profundo que Larrañaga. Ahora, en el caso de Larrañaga, yo de esta columna, primero, me parece muy interesante porque en esta mesa debatíamos cómo se volvía de aquel discurso de Larrañaga después de las internas, ¿no? Debatimos aquel discurso y decíamos, ¿cómo hace un hombre para con esa carga humana que puso, que no subo más por estas escaleras y todo, cómo hace para volver? Volvió y ahora vuelve más, ¿no? Y me parece que está bueno eso porque es una figura de la política uruguaya que representa a un sector de la sociedad innegablemente. Ahora, acá hay para ti aquí hay un mojón en la carrera política de Larrañaga en este año. Está retomando su y sí, rol él recuperó mucho aire después de las municipales, ¿no? Claramente, ¿no? Su sector. No es lo mismo el resultado de octubre que el resultado de mayo para Larrañaga y para la interna del Partido Nacional. Lo que sí creo es que él traduce los mismos esquemas que dice combatir, ¿no? Porque en este país había ideologías nacionales e ideologías foráneas que éramos nosotros. El liberalismo parece que salió de las chircas acá, ¿no? Había gente que no podía ganar la intendencia de Montevideo porque iba a construir un muro que no iba a dejar pasar a los habitantes de Canelones. Había gente que si veníamos íbamos a mandar los niños a Cuba y a Rusia y iban a venir los tanques rusos, pero está en las tapas del mismo diario donde escribe Larrañaga ahora, ¿no? Había una campaña generalizada diciendo que si ganaba el Frente Amplio se iban a fundir los bancos, iba a dejar de funcionar la economía, y iban a huir todos los capitales porque no sabíamos gobernar la economía. Entonces el discurso confrontacional, y hubo durante muchos años, siendo el 40% de los votos, una absoluta exclusión de todos lados. Entonces me parece que hay que ver la historia, eso de la historia que él cuenta, una historia que se acomoda para el lado que va, también la hacen cualquiera de los dos tipos de discursos, ¿no? Sí, dos o tres cosas. Yo no creo, Gabriel, que Larrañaga con esta carta esté volviendo y esté volviéndose a parar en la cancha después de lo que fue aquel discurso del 1 de julio. Larrañaga ya volvió hace tiempo a la arena política, primero acompañando al ganador de la interna, que fue la Calle Pou, y haciendo de compinche y de compañero de fórmula, con una lealtad y con una adhesión partidaria, a los ojos de cualquier nacionalista, emocionante. O sea, se puso la segunda parte del partido, o sea, la otra mitad del partido al hombro, acompañó al que ganó y tuvo un rol preponderante en lo que fue toda la campaña electoral. El resultado de Larrañaga el 26 de octubre no fue malo. El resultado de Larrañaga con las intendencias tampoco fue malo. Así que yo no creo que Larrañaga esté volviendo ni nada de eso. Yo creo que Larrañaga se tomó unos días después del 1 de junio que tienen que ver con haber perdido una elección que pensaba que ganaba, restauró heridas y siguió para adelante. Así que en ese sentido yo creo que Larrañaga siguió activo, simplemente que ahora estaba por ahí un poco en esta cuestión tan movediza que tiene el gobierno, que están acaparando más titulares. La oposición, al no tener mayoría parlamentaria, tiene poco margen para tener escenario público y es por eso. Y sale con esta carta y yo creo que lo que... Mira, desde la audiencia, Isabel me pregunta, Emiliano, ¿por qué llama jugada a este paso que dio Larrañaga? Bueno, porque en política hay jugadas políticas, todo el tiempo hay jugadas políticas. No es peyorativo, no tiene nada de peyorativo. Una movida política. Es una jugada, un paso, un hecho político. Pero yo quiero seguir con respecto a la carta de Larrañaga. Más allá de postfrentismo, afterfrentismo, lo que sea, es evidente que el Uruguay se va a enfrentar en las próximas elecciones a una sucesión de Astori, Mujica, Vázquez. Chao, eso es un dato de la realidad. Y eso va a generar diversos escenarios posibles, unos con la oposición y otros dentro del Frente Amplio, que como bien manifestaba Gabriel Mazarovich en relación a las ópticas con respecto a la educación, está la ANAP y está el programa del Frente Amplio y está lo que pensás tú con el Partido Comunista, y hay muchos frentes que se están perfilando para lo que pase cuando por un tema de la edad, estos líderes que han venido manejando el Frente Amplio después de la dictadura. Y yo creo que sí, que Uruguay se tiene que preparar para lo que venga después de estos gobiernos del Frente Amplio. Ahora, que ese postfrentismo, afterfrentismo, lo que sea, venga con jugadores del Frente Amplio, con jugadores de la oposición, creo que esa es la gran discusión. Es la gran discusión si el desgaste de 10 años de gobierno con cosas para mostrar y cosas terriblemente mal hechas, o sea, y la opinión pública, ¿para dónde inclina la balanza? Hay también el péndulo que se mueve, estamos viendo la buena elección de Macri en Buenos Aires. O sea, yo creo que esa discusión es la que está planteando Larrañaga y está un poco instando a que los que no estamos en el Frente Amplio empezamos a ver,
cómo se va armando la jugada. En ese sentido me parece válido lo de Larrañaga. Y cerramos con Teresa. Bueno, a mí me parece que que esto tiene que ver justamente con el poder, ¿no? Es decir, por eso hablamos de jugada, por eso hablamos de tablas, por eso hablamos de movida, por eso hablamos yo creo que acá todos están jugando su partido, es decir, quien está metido en política, uno lo puede mirar desde dos lugares, ¿no? Desde el lugar de, del servicio público, etcétera, etcétera, pero también desde el lugar de lo que significa que le gusta el poder. Yo no creo que nadie que esté en política no le gusta el poder, si no estaría en otra cosa. Y a mí me parece que justamente cuando nosotros vemos los enfrentamientos, lo que pasa a la interna del frente, que era lo que hablábamos recién, ¿no? Es decir, en este momento uno podría decir que en algunos aspectos parecería que hay momentos en los cuales para un frentista no hay nada peor que otro frentista, pero también a la interna del Partido Nacional ha habido grandes conflictos y ni hay que hablar entre los partidos entre sí, ¿no? Y yo me pregunto, de todo esto, a mí me parece muy legítimo y muy válido que la gente que está en política quiera el poder, pero también me parece que sería muy legítimo y muy válido que hubiera podido, que así como podemos criticar si se dejó por fuera, y eso significa democracia o no, al Poder Judicial o al Tribunal de Cuentas o cosas por el estilo, que también pudieran mirarse hacia adentro todos los sectores políticos y preguntarse por qué no hay posibilidades de sentarse a una mesa y ponerse de acuerdo con determinados temas muy fuertes del entorno nacional y de las necesidades nacionales, ¿no? Y yo creo que eso lamentablemente tiene que ver con esto del juego del poder, ¿no? Tiene que ver con decir, yo tiro para mi chacrita y que el otro de enfrente pero ahí, haga lo que pueda. Perdón la interrupción, las responsabilidades son comunes pero diferenciadas. Es mucho mayor de quien es mano, digamos así, tiene la mayoría. Quien convoca o debe convocar es el gobierno. El otro, por más que diga, vengo a colaborar, si no te abren las puertas. Juan, lo que pasa que ahí también tiene que ver con seguir pasando las cuentas del pasado, ¿no? Es decir, porque también recién Gabriela acaba de hacer referencia a que cuando había gobiernos anteriores tampoco el Frente tenía un lugar, aunque tenía la cantidad de votos que tenía. Entonces, me parece que en la medida en que sigamos pasando cuentas entre unos y otros, perdón, disculpe, realmente es como que no avanzamos, ¿no? El pasado es muy importante, es importantísimo, fundamental, somos todos hijos del pasado, pero somos hijos. No podemos estar rehenes de los pasados. Que yo, porque me estaba guardando porque íbamos a discutir el otro tema, si no nos lleva a todo esto. ¿Ibas a agregar algo sobre esto? No, vamos al otro. Ah, bueno. ¿No? ¿Alguien va le quedó otra intervención sobre este asunto? No, creo que en lo inmediato y lo circunstancial, lo más importante que está incluido en esa carta o editorial es la referencia a los organismos de contralor. Va mucho más allá, también lo mencionó Teresa recién, a una rivalidad entre partidos o sectores. Estamos hablando de la institucionalidad del Uruguay, la postergación nada menos que del Poder Judicial, que es la última garantía que nos va quedando a los ciudadanos cuando no funciona bien el ámbito político parlamentario, es muy grave para mí.